El cerdo jabalí es una de las mayores aberraciones biológicas jamás vistas en América del Sur. Se ha convertido en la peor pesadilla ambiental, económica y sanitaria de Brasil, y la prueba de ello es que es la única especie en el país cuya caza está autorizada con el fin de eliminarla por completo. No aporta nada a la naturaleza local, solo destruye. El verdadero problema empieza en la propia biología de este animal. Mezcla la fuerza bruta y la furia del jabalí salvaje con la enorme capacidad reproductiva del cerdo de granja. Como el territorio brasileño es gigantesco, está lleno de vegetación, alimento y carece de grandes depredadores en cantidad suficiente para frenarlos. Se multiplican sin control. Una sola hembra produce varias camadas al año y sus crías crecen tan rápido que en poco tiempo ya están listas para reproducirse. Es una ecuación insostenible. A la hora de la verdad, enfrentarse a un cerdo jabalí es casi como intentar detener a un vehículo blindado. Además de un porte físico imponente, con ejemplares que superan fácilmente el 1,5 metros de largo y miden más de 1 metro de altura a la cruz, son animales sumamente pesados. Los machos adultos sobrepasan de sobra los 200 kilos y en algunos casos pueden alcanzar la impresionante cifra de 300 kilos. En el pecho y los hombros desarrollan una capa gruesísima de cuero, músculo y barro seco que llega a medir hasta 5 centímetros de grosor. Esta armadura es tan dura que los disparos de armas convencionales no logran atravesarla, rebotando o quedando atrapados en la grasa. Si el tiro no es certero, el animal no se detiene. Embiste a más de 50 kilómetros por hora, llevándose por delante lo que encuentre a su paso, y sus ataques son extremadamente peligrosos. Sus colmillos frontales funcionan como navajas autoafilables. Cada vez que el animal mastica, los dientes inferiores rozan con los superiores, manteniendo un filo permanente. Dado que la cabeza del cerdo jabalí queda justo a la altura de las piernas de una persona, cuando embiste de abajo hacia arriba, puede desgarrar la piel en cuestión de segundos, lo que puede resultar letal. En el campo, el impacto económico para los productores es devastador. Invaden cultivos de maíz, soja y caña de azúcar, arrasando con hectáreas enteras en muy poco tiempo. Lo peor de todo es que ni siquiera aprovechan todo lo que destruyen. Muerden un trozo, echan a perder el resto y van dejando un rastro de ruina a su paso. Dentro de la selva, la devastación ocurre de forma silenciosa. Como el cerdo jabalí no puede sudar para regular su temperatura, necesita el barro. Invade los manantiales de agua cristalina y los transforma en lodazales sucios, arruinando las fuentes de agua potable que consumen otras especies. Por si fuera poco, representan una grave amenaza sanitaria. El cerdo jabalí se desplaza libremente por el monte y las granjas transportando virus y bacterias peligrosas, como la rabia, la tuberculosis, la brucelosis y la leptospirosis, contaminando los suelos y los ríos a su paso. Más allá de su fuerza y su peligrosidad física, lo que convierte al cerdo jabalí en un adversario casi imbatible es su inteligencia táctica. Las piaras no están lideradas por el macho más fuerte, sino por la hembra más vieja, la matriarca. Ella memoriza el mapa de toda la zona, sabe exactamente dónde hay comida y le enseña al grupo a identificar y esquivar trampas. Si detectan presencia humana durante el día, se convierten en fantasmas nocturnos, cambiando por completo sus hábitos hacia la oscuridad. Extendida por más de 800 municipios brasileños, esta especie híbrida ha dejado en claro que su erradicación total es una ilusión. El cerdo jabalí se mantiene como un recordatorio vivo y violento de la arrogancia humana, la prueba irrefutable de que trasladar especies entre continentes trae consecuencias devastadoras. Hoy, el país enfrenta una batalla diaria de contención para evitar que este monstruo biológico termine por destruir lo poco que queda de sus ecosistemas locales.